Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Buenas tardes. Bienvenidos a un programa más de la Fundación Dialoga Bahía, donde ya saben que el maestro Ausencio de la Rosa, que es el presidente de nuestra fundación, que siempre se esmera por traernos grandes temas y excelentes programas, pues hoy no pudo ser la excepción. También ahí me enteré que el maestro anduvo por la Ciudad de México y tuvo dos interesantes programas por ahí si los quieren ver, si tienen algún tiempito libre. A veces que hay unas series que no hay que ver, sí hay unas series en la televisión, más bien en las plataformas y aplicaciones, porque ya no es televisión, que pues yo creo que es más, pierden menos el tiempo viendo los programas del maestro Ausencio, porque los dos temas fueron muy interesantes. Uno del tema fue el de trata. El tema de tratas es un tema muy sensible dentro de nuestra sociedad mexicana, y el otro tema tuvo que ver con el tema de federalismo, perdón, en el tema de salud. También muy interesante saber dónde se destina parte de nuestros recursos federales y cómo se distribuyen a los estados y posteriormente a los municipios. Es interesante conocer este tema para podernos dar cuenta de, de qué recursos llegan a través de qué fondos a los municipios donde tal vez nosotros nos encontramos, por ejemplo, Guadalajara y Zapopan, que son los que se encuentran más cercanos a donde ahorita nos encontramos. Y pues el día de hoy tenemos un invitado muy interesante, economista. Yo lo conozco primeramente como economista, después ya como maestro, y pues una persona que siempre ha estado en temas de presupuestos, en temas de dineros y también en temas de educación. Y pues hoy no es la excepción, hoy el programa vamos a hablar de presupuesto educativo. O sea, vamos a amarrar los dos temas de donde él conoce un poquito. Dice que él conoce un poquito, pero no conoce un poquito, conoce mucho. Y vamos a hablar de presupuesto educativo. No sé si nos vamos enfocar, porque no sé si nos vamos a enfocar en el ámbito federal o de lo federal. De lo general lo vamos a traer a lo particular, como diríamos en las clases de economía que teníamos antes, o de lo deductivo a lo inductivo. Y tenemos al maestro Paulo Alberto Carrillo Cortés. ¿Cómo estás, Paulo? Torres, ¿verdad? Torres, sí, ya te cambié. Cortés, no, es Paulo Alberto Carrillo Torres. Hola. ¿Cómo estás? Buenas noches y Buenas qué gusto noches. tenerte aquí. Hola, muchas gracias por la invitación, Ausencio, Rocío. Es un placer estar aquí con el auditorio. Es un gusto y como siempre, creo que ustedes lo saben, los presupuestos son temas muy delicados porque son, en términos de apreciación, lo más difícil porque es donde comenzamos a juzgar a los gobiernos. Por ahí se dice que una política sin recurso, pues realmente no es una política dirigida al pueblo. Tú puedes tener criterios o políticas públicas donde nos dices que puedes estar, o que lo que te interesa es la salud, es la educación, o son los temas del desarrollo económico. Sin embargo, en el papel tú planteas tus presupuestos, tus documentos y destinas el recurso a otras cosas. Entonces, parte de lo que nos permitiría definir el rumbo de las políticas públicas es si efectivamente el dinero está asignado donde nos dicen que lo van a asignar. Y bueno, también sabemos que no necesariamente la asignación del recurso, que esta es la parte complicada de los presupuestos, te puede garantizar el crecimiento o el desarrollo de un área. Siempre debe de venir acompañado de políticas públicas eficientes, pero sobre todo de su aplicación. Entonces, si comenzamos a tocar el tema presupuestal, parte de las políticas públicas o lo que nos da el pie de partida para poder analizar los presupuestos es analizar los criterios de las políticas públicas, que son se le conoce normalmente, los publica la Secretaría de Hacienda como criterios generales de política económica. Sí. Estos criterios generales nos dan la pauta para establecer o diseñar los presupuestos que la Federación va a aplicar en sus secretarías o lo que va a distribuir a los estados. Y es parte de lo que nos da las herramientas para que prácticamente todas las instituciones públicas, ya sea descentralizadas como en este caso lo son las universidades, puedan tener herramientas para negociar los incrementos para sus presupuestos.
Y uno de los indicadores más importantes que tiene los criterios generales, pues es el deflactor del PIB, que para el 2025 se espera que sea del 4.3%, comparado con la inflación que sería o tiene una estimación del 3.8%, aunque como sabemos son estimaciones, y al final del año siempre hay que revisar cómo fue el avance de la inflación para determinar si efectivamente lo que se estimó fue lo correcto, lo adecuado, o si las políticas públicas que en este caso el gobierno federal aplicó fueron como lo esperaban, obtuvieron esa inflación y quiere decir que todo lo demás lo hicieron correctamente. Si tenemos inflaciones más altas, se puede ver, bueno, situaciones internacionales, pero también a que lo que esperaba el gobierno federal aplicar en sus políticas no dio el resultado esperado. Sin embargo, ¿qué es lo que nos dice este 4.3% del deflactor del PIB? Pues nos está diciendo que en promedio los precios se esperaría, o el crecimiento del PIB o el crecimiento de los precios sería del 4.3%, lo que nos dice que para estar exactamente igual como estábamos en el año anterior, pues necesitamos incrementar nuestros presupuestos, hablando de entes públicos, en mínimo en esa cantidad, en un 4.3, para tener los mismos costos que teníamos. Entonces, no hablemos de los salarios de la gente, ¿no? Si tu salario no incrementó más allá del 4.3%, pues te vas a ver muy complicado tu año, ¿no? Entonces, ¿qué otro indicador nos sirve para darnos cuenta cómo estaremos creciendo la economía? Pues precisamente es el crecimiento real, o lo que se espera que crezca el Producto Interno Bruto, o lo que significa la productividad del país, o lo que produce un país. Okay. Y este crecimiento se espera que sea del 2.5%. ¿Qué quiere decir? Que bueno, a ese 2.5% en términos reales significa que ya le descontaste la parte del deflactor. Okay. Entonces nosotros esperaríamos que una vez que le quitemos esa merma, por decirlo de alguna manera, ese 4.3%, todavía vamos a crecer un 2.5%, que bueno, es un crecimiento pequeño, pero al final que es crecimiento, se espera que sea un crecimiento. Hay otros países que crecen más, otros menos, siempre dependerá de las economías de los países, y lo que buscamos, lógicamente, siempre es que nuestro país crezca lo más posible, ¿no? Digo, si creciéramos el 8 sería lo ideal. Sin embargo, bueno, sabemos que venimos de una situación complicada y hay que trabajar más en eso. Y vamos a una situación complicada. Vamos a una situación complicada. Todavía no salimos de una cuando tenemos que salir de otra. Pero bueno, este es un tema que bien sabemos que los gobiernos, su principal función es analizar estos ciclos económicos que tienen sus auges, llegan a la cima, empiezan a caer, y su función es tratar de que no caiga más. Tratar de tener esa caída y buscar cómo le haces para activar esa infraestructura, esos factores de la producción, para lograr levantar y tener nuevamente un crecimiento. Es parte de, como le digo a mis alumnos, un buen gobierno, o un presidente, un gobernador, un presidente municipal, alcalde, como se les dice ahora, tiene que pensar como un padre de familia. ¿Por qué? ¿Qué quiere un padre de familia? Un padre de familia lo que busca para sus hijos es que tarde que temprano se pueda mantener solo. ¿Y cómo va a hacer eso? Pues otorgándole un buen nivel educativo, teniendo buenos servicios, sobre todo de salud, y que tenga acceso a una vivienda, que tenga acceso a las cosas básicas. Entonces, tú como padre de familia lo que estás buscando es que efectivamente tus hijos tengan eso al alcance. Entonces, tú como buen gobierno, ¿qué tienes que hacer? Precisamente buscar, darle las herramientas al pueblo, a los votantes, para que efectivamente tengan esa educación y tengan esas herramientas para mantenerse. ¿A qué voy con esto? Esto lo vamos a ver reflejado, aparte de lo que ya comentamos, pues en los presupuestos que está destinando. Aquí vamos a ver, en esos presupuestos que destina el gobierno federal, cuáles son realmente sus intereses o qué es lo que busca impulsar, cuáles serían sus estrategias para buscar esto. Lógicamente nosotros nos vamos a centrar en la parte educativa. Pero bueno, parte de lo que tenemos complejo es que, bueno, la variación real del PEF o del presupuesto de egresos de la federación es del 1.63% a la baja. A la baja. A la baja. ¿Qué quiere decir? Que en términos reales estamos creciendo menos de lo esperado. Vamos a crecer por debajo de la inflación en términos del presupuesto. Pero bueno, si revisamos la ley de ingresos, que lógicamente pues es la contraparte del presupuesto, la ley de ingresos también, lo esperado es un decrecimiento del 1.63%, es equivalente al presupuesto. Sí. O sea, tu ley de ingreso, lógicamente,
para manejar un presupuesto es lo que ingresas, lo que puedes gastar. Entonces, esta parte, pues es compleja. Porque, bueno, tenemos impuestos, tenemos cuotas, tenemos contribuciones. Toda esta parte de los ingresos, que son estimaciones que hace la federación, dependiendo de sus políticas, es lo que nos va a dar la pauta para tener los ingresos. Y una parte, perdón que me salté, el tipo de cambio nos ayuda bastante, bueno, que se espera un tipo de cambio promedio de 18.7 pesos por dólar, pero esta parte esa parte ya fue superada. Siempre es compleja, siempre los cierres son difíciles, más en situaciones de guerra, más en situaciones como lo que esperamos en Estados Unidos, que hay criterios que, bueno, son amagos en este momento, pero una vez que se concretan y que se llegan a los acuerdos, vamos a tener, yo creo que un año y medio para más o menos identificar el rumbo, porque a lo mejor en este momento son amagos, pero se pueden concretar. Y una vez que se concreten, pues podemos ver con quién vamos a intercambiar. Esto de las divisas, dicen, ¿qué tan importante podría ser? Pues dependiendo de qué tanto es tu comercio con la otra parte, pero lo fundamental para nuestro país es los barriles de petróleo, que son lo que exportan, y las divisas. Entonces, la entrada de divisas nos ayuda hasta cierto punto a equilibrar el precio del dólar. ¿Qué tan bueno o malo puede ser? Pues dependiendo de si importas insumos o si exportas productos, para ti puede ser bueno, para ti puede ser malo. Pero al final de cuentas, muchas veces el tipo de cambio pareciera ser que es una herramienta que los gobiernos usan para ponerse una estrellita, de decir, controlé el tipo de cambio, está bajando, está subiendo, o la oposición la usa para decir, se le fue el tipo de cambio. Y en muchas ocasiones depende mucho de lo que está pasando al exterior, como en el caso pasado con la guerra de Ucrania y Rusia, pues hubo efectos en lo de la producción de gas, nos benefició hasta cierto punto y bajó el tipo de cambio. Es como nuestro termómetro. Es un termómetro, pero no necesariamente está en las manos del gobierno, a menos que empezaras está en las situaciones a hacer una banda de flotación, en el mundo. Exactamente. Pero bueno, nos sirve para estar. Y por eso queremos tratar de comprender un poquito lo que sucedió un año antes de que se fuera Andrés Manuel López Obrador, que se mantuvo muy estable, ¿no? El dólar. Sí, pero bueno, a reserva de lo que algún experto podría decir. Porque él decía que estábamos muy. Bueno, puede ser que en algunas situaciones se pudiera entender que se está bien, pero anteriormente, ¿por qué había cierta estabilidad? Porque había una cierta estabilidad también en el comercio y en el crecimiento de los países. Íbamos creciendo los intercambios se mantienen, no había mucha fluctuación en la producción de petróleo, lo que se consumía en el país, en el extranjero, el envío de divisas era hasta cierto punto estable. Pero bueno, ¿qué pasa y por qué se desestabiliza? Actualmente, pues lo que te dicen es que, bueno, están ingresando más divisas, sobre todo por el tema de remesas. Y si esto es así, que bueno, que lo podemos revisar en los documentos oficiales, no tengo exactamente la cifra, pero pues pueden ser dos situaciones que podríamos identificar que se especula que podría ser. Una de ellas es porque las personas que están allá están ganando más y mandan más, que es difícil, o en su caso, que más mexicanos se fueron a Estados Unidos, están mandando más. Cualquiera de las dos no puede ser tan buena, porque si estamos hablando que los mexicanos no se quieren ir porque la situación del país es buena, se están yendo más y están mandando más dinero. Y la otra situación que se habla mucho, pues es la de dinero, que es difícil de repente controlar lo que algún grupo de la delincuencia pudiera estar mandando. Y eso hace presión a que baje el tipo de cambio. Es una oferta y demanda. Al estar demandando más pesos, pues se revalúa el peso. Sí, o sea que es una situación que se debería de analizar aparte, y pues hasta el momento no nos hemos dado a la tarea algunos de analizar. Sí, y también el tipo de análisis, me imagino que mucha gente no profundiza en términos generales. De parte del gobierno me refiero, porque muchos analistas, expertos de la economía lo hacen y dan su opinión. Sin embargo, pues en el gobierno a lo mejor no hay mucho interés, porque son recursos que están ingresando al país y hasta cierto punto pues sí, porque pues al final de cuentas, si a ti te beneficia y hay un montonal de variables, las juego a mi favor y yo sesgo la información. Sí. Y bueno, para seguir tratar de llegar al tema, porque efectivamente vamos a seguirle acá, me estoy entreteniendo en algunas cosas. Sí.
Bueno, parte de la ley de ingresos la voy a dejar un poquito de lado. Aquí tenemos hay algunas observaciones en la parte de lo que son los derechos. Tiene un incremento importante. Esta parte de derechos está creciendo prácticamente en 78,000 millones de pesos. Aquí son ingresos o derecho por el uso de goce o aprovechamiento de algunos bienes de dominio público o algunos impuestos. Lo que se esperaría es que el gobierno sea más eficiente en algunas cosas para captar recursos. También en la parte de los impuestos está teniendo incrementos importantes del 57% respecto al año pasado. Entonces, se esperaría, y que creo que esto es algo que ha hecho muy bien el gobierno de López Obrador, fue incrementar la recaudación. Entonces, esta parte pues parece ser que la están haciendo muy bien y esperemos que se dé así, porque siempre se ha platicado de sustituir los ingresos del país, porque bueno, muchos saben que estamos todavía por debajo de la media hasta de países de Latinoamérica que recaudan un porcentaje mayor, no lo recuerdo exactamente, pero están creo que cerca del 30-40% de sus ingresos son por la recaudación, y nosotros tenemos un porcentaje todavía alto en temas de ingresos petroleros. Pero bueno, es parte del proceso, esperemos que se dé de manera correcta. Y ya nada más un tema que bueno, que a todos nos ha preocupado, y a colación para ya entrar de lleno al tema presupuestal. En 2018, según datos del mismo gobierno federal, tomado de las estadísticas oportunas de las finanzas públicas de la Secretaría de Hacienda, en 2018 la deuda interna neta del gobierno federal era de 6,203,635 millones de pesos. Mientras que para el 2024 la deuda es de 12,288,192 millones de pesos. Sí. Esto es parte de lo que nos complica un poco el estar avanzando, porque bueno, un país endeudado, pues tienes que dedicar una parte de tu presupuesto. ¿Para qué? Pues para el servicio de la deuda. Entonces, ahí se nos va algo de dinero. Pero bueno, avanzando ya en la parte del presupuesto y tomando algunas ramos de su asignación presupuestal, pues hay muchos que tienen disminuciones, pero la parte importante que podemos ver es, perdón, estoy revisándolo aquí, la Secretaría de Salud tiene una disminución de 30,000 millones. O sea, tuvimos una disminución. En temas de salud, que en términos generales uno observa que este apartado es de los importantes, o siempre se ha manejado como importante, porque se ha manejado en su momento lo que era el Seguro Popular, lo que se ha venido creando con estos gobiernos. Sin embargo, el dinero va a la baja. Vamos a ver que ese dinero se destinó en otra parte, pero vamos a tratar de identificar qué tan bueno o malo es. Digo, es como una mención, porque vamos a centrar en educación pública, que bueno, ya en esta versión, educación pública crece en 1,74%. En términos reales, es un crecimiento muy pequeño. ¿Cuánto tenía educación en el 2024? 439,000 millones de pesos, y para este 2025 son 465,000. Como ustedes recordarán, en el proyecto de presupuesto, pues venía a la baja y venía una disminución. Sin embargo, bueno, el gobierno federal tuvo bien recapacitar y asignar una mayor cantidad de recursos, que en este cierre ya de la aprobación presupuestal fueron casi 27,000 millones de incremento. Sin embargo, representa únicamente el 1,74% en términos reales. Ok. Bueno, entonces esa famosa bandera del tema de salud no se ve reflejado en las prioridades presupuestales. En esa parte probablemente no. Vamos a verlo en la parte donde se llama entidades no sectorizadas, que hay un incremento, prácticamente la misma cantidad que se disminuye, pero tiene ciertos matices que, dependiendo cómo lo interpretes, podría interpretarse de que efectivamente hay el interés del gobierno por cierto sector de la población, y otra parte podría identificar que porque si yo aporto, ese dinero no va para mí. Pero bueno, vamos a mencionarlo. Y una de las partes que este gobierno creó 2 secretarías nuevas, en el ramo 54, que es la parte de mujeres, y el ramo 55,
que es la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. O te creó dos secretarías nuevas. Creó dos secretarías para nuevas. Grupos vulnerables. Bueno, uno para grupo vulnerable ¿De y qué otro mujeres? para... De Transformación Digital y y Telecomunicaciones. otro para avanzar en el medio de tecnología. Exacto. Y bueno, tuvo que recortar en algunos dos, pero a reserva de hacer una revisión puntual, vamos a mencionar generalidades para ver cómo es esto, que realmente es cambiar las funciones de otras áreas a una secretaría, que es parte de darle la importancia a los temas que ella considera que pueden ser su bandera, ¿no? Sí. Para avanzar. Sí, okay. Entonces, podríamos decirle que son la bandera de este sexenio. Exactamente. Y bueno, pues para ir dando algunos temas ahí puntuales, la parte de la deuda pública, que es el ramo 24 como parte de los ramos generales, en el 2024, que esta parte tiene que ver con los servicios de la deuda. Lo que mencionamos hace un momento es la deuda pública, cómo la tenemos, y esta parte es lo que pagamos para cubrir o los anticipos o las mensualidades, por decirlo de alguna manera, de nuestra deuda. Eran 1.023.011 millones en 2024 y ahora tenemos que destinar 1.149.551 millones de pesos. Entonces, como vemos, sí estamos invirtiendo bastante recurso y este billón, ¿qué es lo que representa? El 7.74% del presupuesto. ¿Sí? Entonces, sí estás destinando cerca del 8% de tus recursos para pagar deuda. ¿Qué tan bueno o malo es? Pues dependiendo del crecimiento que tengamos o de qué tan manejable es la deuda. Siempre criticamos a los gobiernos porque se endeudan. Sin embargo, nosotros podemos revisar en las plataformas del gobierno, hay indicadores de deuda pública. Y nosotros muchas veces somos oposición, somos gobierno, tomamos la partida que nos convenga, pero la oposición critica cuando un gobierno se endeuda. Y por otra parte, el que se endeuda, bueno, hay algunos que lo niegan, pero hay otros que lo aceptan, lo asumen y puedes decir si estás dentro del rango o no. Es como tus ingresos personales, que bueno, en cuentas rancheras, como nos han enseñado muchas veces, dice, tu ingreso divídelo en 4. Ajá. Una parte lo ahorras, otra parte es para diversión, otra para tu manutención, otra para endeudarte, ¿no? Ajá. Entonces, si estás dentro de ese porcentaje, se puede decir que estás dentro de los del margen de lo que te puedes permitir. Exactamente. Si ya cuando rebasas eso, ya preocúpate. Exactamente. Entonces es muy parecido, no es parecido, más bien es preciso en el gobierno federal. Y ellos tienen indicadores para los municipios, para los estados, donde te dan con semáforos qué tan endeudado puedes estar, si estás en naranja. Los famosos sistemas de alertas que ya tienen los municipios, que no te puedes endeudar más de lo que se te puede permitir. Exacto. Entonces, pues parece ser que, bueno, pues hay una deuda grande, que no lo podemos negar. ¿Cuándo es buena la deuda? Cuando estás viendo los resultados. Si la deuda es para destinarla únicamente a programas sociales, pues no es tan fácil generar crecimiento. No, porque debería de ser destinada a inversión. A inversión, exactamente. Inversión. Lo que nos enseñaron en la escuela siempre es hay que invertir en un país, en la infraestructura, sobre todo de un país, que te genera movilidad, que te genera las comunicaciones, genera que todos los sectores de la economía se crucen, se enlacen y tengan una facilidad en el comercio. Entonces, y estar en programas sociales, pues estamos fabricando pobres. No necesariamente, digo, es bien drástica. Lo que nos han enseñado es que los subsidios no necesariamente son buenos, tampoco son malos. Ajá. Un subsidio te sirve para aminorar una situación que debe tener un tiempo, o sea, debe tener una programación donde tú esperas que a lo mejor invertirlo o darle un subsidio durante 2, 3 años pudiera ser que el cuarto año ya no lo tendrías que dar, como para impulsar industrias, para impulsar gente. Cuando damos subsidios con los mecanismos erróneos o a las personas erróneas, por decirlo de alguna manera, que a veces no es lo que se espera, pues corremos el riesgo de que le estás metiendo dinero a un barril sin fondo, ¿no? Y bueno, lo que siempre hemos comentado muchas veces, no todos los gobiernos, pero somos expertos en tratar de atender las consecuencias y no las causas de. Creo que nadie podemos estar en contra de apoyar a los adultos mayores, porque si es gente vulnerable que no tiene acceso a seguridad, a vivienda, pues qué bueno que le den un apoyo. Sin embargo, también lo que tenemos que hacer es buscar que a futuro no haya personas en esta situación. ¿Cómo? Pues tratando que nuestros sistemas de pensiones y nuestro sistema laboral evolucione. ¿Para qué? Para que cuando todos lleguemos a la edad de jubilación no tengamos la necesidad de recibir un apoyo. Entonces, hay muchas situaciones complejas, deberíamos de intervenir estos dos temas
pues en las dos vías, atender, a paliar tantito el problema o la consecuencia de lo que tenemos, pero también tratar de identificar las causas para que a futuro no pase. Y al parecer es un tema que debería de ser ya de alerta, porque nuestro triángulo poblacional mexicano está cambiando y está evolucionando y va a llegar un momento en que vamos a ser más los que estemos en la parte de arriba. Sí, la Que yo pirámide pienso llegar a poblacional. los 100 años. y pues sí, así que hay que estar pensando, no hay que darle más tiempo a no pensar en este tema, hay que Sí. preocuparnos un poco más. Es parte de lo que los gobiernos deben hacer, insisto, el gobierno debe ser como tu papá, que tiene que ver, identificar las causas. Un papá cuando ve que su hijo está en un problema, no solamente lo regaña, sino que trata de corregirlo para enmendar ese problema. Si nomás vemos que nuestro hijo, ching, ya embarazó a la novia, hay que darle dinero para que mantenga al niño, que siga, pues ahora me lo traje a vivir a la casa, ahora lo estoy manteniendo, pues va a llegar un momento donde no te va a alcanzar. No, pues, y se rompe ese círculo y pues tenemos que evolucionar y ir pensando en las necesidades también de adultos mayores, no son las mismas necesidades de una población joven de un Exactamente. país. Sí, es parte de la transición, como bien lo mencionaba, de la inversión de la pirámide poblacional que está cambiando. Ahora somos más adultos, con muchos factores y circunstancias que se están generando, de que antes las familias eran más grandes, ahora son mucho más pequeñas. A veces hay familias, como dicen, unifamiliares, una sola Ha persona, cambiado, ha cambiado. una persona, un gato. Una persona, bueno, afortunadamente, pues también el gato ahí le heredan a También le heredan a y los pues, gatos ya, actualmente. así que pues ya. Y bueno, para ya entrar en materia, perdón si me he extendido, a veces Pues lo son que temas pasa que es que en apasionan. ocasiones hay que explicar ciertos temas para tenerlos que comprenderlos, porque si no explicamos el tema de que la salud es importante, de que muchos de los temas son importantes y hay que saber a cuáles tenerle su tiempo, por ejemplo, programas sociales, como tú lo dices, hay que ver cómo, hasta dónde y cuándo. Y cuánto. Exactamente. No debe ser eternamente porque pues, por así nos vamos a volver una máquina de pobres y pues Sí. no, se trata de que hay que producir, hay que tener Producto Interno Bruto y tenemos capital humano que puede hacer que crezca el Producto Interno Bruto de nuestro país. Sí, exactamente. Y bueno, ya para entrar en materia, la parte presupuestal, en los presupuestos públicos aquí en México y bueno, en muchos otros países se maneja igual, hay clasificaciones presupuestales. Hay clasificación administrativa, Ujú. hay clasificación por tipo de gasto, Sí, las hay clasificaciones. clasificación funcional. Y bueno, las cuatro principales finalidades, que después se van desagregando en lo que gasta el gobierno federal es para intentar ver en qué le está invirtiendo. Pues una de ellas es el gobierno, Ajá. otra es desarrollo social, Ujú. otra es desarrollo económico y la cuatro es las clasificadas. Nosotros normalmente, bueno, la parte de educación, la parte de salud, se encuentra en desarrollo social. Ok. También hay la parte de desarrollo económico que nos ayuda a tener crecimiento. Ajá. Aquí vemos que la parte de desarrollo económico respecto del 2024 se espera que decrezca en 6.40%. Es un decrecimiento en términos reales. Ok. Entonces, ¿a qué se le está invirtiendo más? A la parte de desarrollo social. Tiene un crecimiento, pero aún así tiene un decrecimiento real, del 0.41%. Es más dinero que en variación en nominal está en números negros, por decirlo de alguna manera, pero aún así, pues bueno, se le destina más a la parte social que a la parte económica. Deben de ir equilibradas. Toda la vida es un equilibrio. En economía nos enseñaron eso. Tenemos que buscar el equilibrio para buscar cómo no descuidar la parte social, pero cómo no descuidar el desarrollo económico, que es lo que a la larga nos da el financiamiento para la... Todo debería de ser un equilibrio Nash. Ganar, ganar. Todos Ganar, ganar, ganar. ganar. Exactamente. Y bueno, pues si ya nos vamos a la parte de educación, en esta parte de las finalidades o la parte de las funciones del gobierno, ¿quiénes gastan en educación? Solamente pensaríamos que las universidades, pero ya Uno veo piensa que nada más es el no. ramo 11 de educación pública, sin embargo no es así. Está la parte de defensa nacional, que tiene la Sí. Universidad del Ejército, está la parte de agricultura y ganadería, el ramo 8, Ajá. que bueno, ahí está la Universidad Agraria, Antonio Narro. Okay. También tenemos, lógicamente, el ramo 11, educación pública, que tenemos toda la educación básica, media, superior y superior, posgrados, educación para adultos. También Marina, que es la universidad, exactamente, y también, bueno, también en la parte de defensa y de marina tienen becas para los hijos de
de los militares. Ujú. Está la parte de provisiones salariales y económicas, que es el ramo 23, Ok. que también ahí hay recursos que la Secretaría de Hacienda destina para la parte de educación. El ramo 25, que como su nombre lo dice, son las previsiones y aportaciones para los sistemas de educación básica, normal, tecnológica y de adultos, Ok. que prácticamente, bueno, estas son algunas previsiones salariales que después, al siguiente año, pasan a ser parte del ramo 33. ¿Que cuál es el ramo 33? Pues las aportaciones federales para entidades federativas y municipios, que es la parte que la federación les da a los estados, Y ya viene ya viene etiquetada ya para viene la nómina etiquetada. de Ajá. educación, Sí. para su gasto de operación, que bueno, ahí también hay la parte de salud, hay varias cosas que son a través del ramo 33, y finalmente, perdón, el ramo 47, que hay parte de entidad no sectorizada, que mencionaremos más adelante. Y bueno, ya en la parte de las finalidades tenemos las funciones Ok. y tenemos subfunciones. Ok. Entonces, en la función de educación Ujú. la tenemos que separar en 6 subfunciones. Educación básica, Sí, que tenemos preescolar, primaria y secundaria. exactamente, educación Ajá. media superior, Ajá. educación superior, posgrado, Ok. educación para adultos y finalmente tenemos otra subfunción, perdón, que es otros servicios educativos y actividades inherentes, que ahí Y se yo puede me decir quedé, es ¿qué como el será? renglón de errores y omisiones, que todo lo que no encaja de manera precisa Ahí en los sácale, niveles de ahí educativos los sácale. podemos meter en el otro lado, Ajá. que puede atender algunas necesidades de la población en temas educativos. Pero no de materiales, ¿verdad? Eh, Puede hacer cualquier cosa, desde inversión, puede hacer Ah, muchas ok, cosas. perfecto. Sí. Pero bueno, en esta parte, pues prácticamente, a excepción de educación básica es la única subfunción que crece en términos reales en un 1.74%. O sea, porque estamos hablando que la mayoría de la población se supone que deben ser niños. Se supone En que, teoría, ¿verdad? bueno, y tenemos ahí también el mayor nivel de cobertura, que Ajá. prácticamente estamos en el 100%. O sea que Que sí. también ese es otro tema que se puede analizar. Si vemos el recurso que se destina a educación superior, ¿qué es lo que estaríamos buscando? ¿Qué es lo que nos piden normalmente a todas las universidades? Crezcan Que la entran matrícula, todos, que entran que todos, entren que entren todos. todos. No necesariamente puede ser así o puede ser fácil, pero el doctor Guevara Niebla en uno de sus libros pues lo menciona. Eh, en educación básica nos concentramos tanto en esto que todos entraron, que él le llamó la masificación de la educación superior, de la educación básica, perdón. ¿Qué tiene que ver eso? Sí, que el gobierno se concentró en algo en su momento era loable, que Ujú. todos estudiaran. Se logró prácticamente, pero dejamos de lado la calidad. Ah, ok. O No, sea, todos estamos adentro, pero no sabemos no con qué tipo necesariamente de con la calidad, calidad no sabemos qué tipo de calidad tengan. que quisiéramos. Entonces, pareciera ser que se está repitiendo este modelo. ¿Cuál es la presión? Que todos estudien media superior, que todos estudien una licenciatura, que todos estudien un posgrado, pero ¿qué están haciendo? Pues saturando los salones. Actualmente tenemos salones en las escuelas públicas de 50 a 52 alumnos, que es difícil controlar. Y por eso nos va mal en las pruebas internacionales. Es parte del proceso, pero bueno, todos sabemos que una reforma educativa pues empieza desde el nivel básico, desde el kinder, y para ver un resultado pues se tarda alrededor de los 20 años para poder ver un resultado. Y bueno, nosotros hemos tenido reformas educativas constantes y no podemos evaluar estos resultados con el pasar de los O tiempos, ¿no? sea, bueno, pues sí, porque si no somos constantes en un sistema educativo, por decirlo así, sistema educativo por competencias, y si no dura más de, bueno, ya ha durado mucho, ¿verdad? Ajá. El de por competencias. Yo creo que el de por competencias ya ha mostrado o no resultados, Sí, en ¿no? algunos países ya han estado cambiando el modelo y están regresando a los anteriores. Bueno, hay países como Japón que tienen otro esquema, que ellos tratan de centrarse en que su educación básica estén preparando a los chavos a limpiar, a cocinar, a saber matemáticas, a saber algo de idiomas, a saber computación, que son ciertas herramientas o habilidades, o lo que le seguimos llamando algunas competencias. O sea, lo puedes bautizar como quieras hacerlo, pero sin embargo, pues tenemos que revisar que efectivamente se cumple el objetivo. Vuelvo al tema, nosotros pues sí cambiamos a lo mejor nuestro sistema por competencias Ajá, en el papel, sí, pero no necesariamente en la manera de instruir. sí. Bueno, es parte del Porque tema. también educación media superior, nosotros estudiamos en un bachillerato unitario, que ahora no sé cómo se llame, porque pues nosotros llevamos muchas materias y yo mis hijos vi que llevaban bien poquitas materias y me daba un montón de envidia. Y bueno, siempre nos va a pasar, yo creo que
todos creemos que la educación que llevamos anteriormente era mejor, mis maestros decían lo mismo, y si Ajá. nos vamos hacia atrás, siempre la educación hacia atrás fue mejor para muchos. Sin embargo, bueno, siempre hay asegúnes. Digo, yo lo veo, tengo hijos y no necesariamente como uno los quiere educar siempre es la mejor forma. Yo vi que las maestras están muy preparadas y muchas cosas los sacan adelante mejor que lo que uno los pudiera sacar, pero no en todos los aspectos. Digo, hay siempre sus pros, sus contras, pero desgraciada o afortunadamente, digo, todo en este país lo queremos resolver modificando la ley y todo, desgraciadamente, en la educación básica. Entonces, los pobres chicos de educación básica y los pobres maestros de educación básica cada vez le batallan más para poder sacar pues, buenos estudiantes, buenos alumnos o buenos egresados, por decirlo de alguna manera, para las siguientes etapas, porque es difícil, porque desgraciadamente todo lo queremos corregir en esa etapa y yo creo que la carga horaria no da, pues hay que más activación física. No, pues hay que modificar el plan de educación básica para que tengan Y le activación. quitemos a las de lógico matemáticas, sí, hay que Sí. quitarles a las de ciencia, hay que Ahora hay que quitarles a las de sí. habilidades, hay que quitarles a... Entonces es difícil, tendrías que tener alumnos en primaria desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche, y pues cómo le haces, no, digo, es difícil. ¿Cómo le hacemos si queremos que todos estén dentro de las escuelas y además las pocas escuelas de calidad o al de tiempo completo nos quitan el presupuesto? Bueno, ese también ha sido un tema coyuntural, creo yo. Nosotros teníamos escuelas, digo, a lo mejor no lo vemos en todos los estados, pero tenemos turno matutino y turno vespertino. Llega un momento, sobre todo en las grandes ciudades como es la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, que el turno vespertino pues está desapareciendo. Ese está de desierto. Pero tienes profesores que tienen contrato, que todavía no se jubilan. Pues tienes que dar alternativas. También es cierto que, bueno, a lo mejor los papás lo usamos mal porque muchos ya la situación laboral te obliga a que estás trabajando, no tienes la oportunidad de recogerlos, trabajan los dos y utilizan este tipo de escuela de tiempo completo como una guardería, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, es complejo hacer un análisis puntual porque, bueno, de alguna manera tienes que ocupar a los maestros, porque, bueno, somos seres humanos y yo creo que no es fácil que me digan a mí, profesor, ¿qué crees? Tu tiempo va a alargarse. Tu tiempo completo, no, se va a ir a la zona rural, que es donde necesitamos. Okay. ¿Cómo puedo cambiar de residencia? Dices, no es tan fácil porque seguramente en los lugares donde necesitas, no es sencillo mandar al personal que ya tienes. No es fácil cambiar a una persona de residencia laboral, de residencia normal, o sea, decirle, ¿sabes qué? Pues tú vives en la Ciudad de México, ya no te necesitamos, pero ahora te vas, no sé, a Chiapas. Es difícil. Bueno, hay que buscar maneras de cómo... Pues yo creo que, mira, si somos conscientes, si le pagamos a un profesor lo que realmente debería de ganar y tenemos alumnos mejor preparados, vale la pena. Sí. Vale la pena y es cambiar conciencias. Hay mucho trabajo por hacer en esta parte, pero bueno, lo ideal es generar estrategias que, bueno, nuestras realidades nos tienen que generar de ser muy innovadores para poder solucionar estos problemas. Y no lo tiene sencillo el gobierno, pero muchas veces de afuera del gobierno, pues tratamos de criticar y ver, pero los que están adentro, no es sencillo enfrentar los problemas. Pero bueno, como una sociedad, si lo hacemos de manera conjunta, creo que nos podemos ayudar si todos vamos para el mismo lado. Pues sí, mira, si tenemos el reto de que nos va a regresar Donald a los que están allá y la mayoría viven en el campo y podemos ofrecerles mejor trabajo en el campo y se van a quedar en el campo, pues podemos mandar mejores maestros al campo. Hay muchas áreas de oportunidad. Claro que sí. Que no hay que verlos de una forma que dicen, ay, qué feo, qué gacho, en qué van a trabajar. Hay que buscar opciones para todos los mexicanos en cada uno de sus rincones. Sí. Y bueno, hay un tema que ya estoy tratando de avanzar en el tema de educación, perdón si somos dispersos, pero bueno, son charlas. Lo entretiene. Siempre nos preguntan cuánto se gasta en educación y cuánto se debe gastar. Es un tema de nunca acabar. La Ley General de Educación Superior y General de Educación te mencionan que hay que invertirle el 8% del Producto Interno Bruto y el 1% en ciencia y tecnología. Y bueno, llegamos en el 2020, tuvimos una participación del presupuesto en educación como parte del PIB del 3.4. Actualmente en el 2025 es del 3%. Ajá. Y bueno, muchas veces nos dirán, bueno, todavía hace falta sumarle la parte que destinan los estados y la parte que destinan los municipios a educación más lo privado para llegar a ese famoso 8%. Y bueno, también sabemos que es difícil hacer estas cuentas. ¿Por qué? Porque parte del presupuesto federal
te manda a los estados y los mismos estados lo invierten y bueno, le agregan un poquito más y no es tan fácil incrementar esto. Pero bueno, trataremos de avanzar. En el tema, trataré de centrarme en la parte por cada una de las subfunciones y ahorita la parte de educación básica. ¿Qué gasta el ramo 11 en educación básica? Ahorita vamos a tratar de dejar de lado un poquito el ramo 7, el ramo 8, Ajá. que bueno, ellos es para la educación de los hijos de los militares o para los mismos militares. Bueno, hay varias cosas que a lo mejor no nos tenemos que centrar, pero en la parte del ramo 11, el ramo 25, el ramo 33, Ajá. hay recursos para educación básica. ¿Cuánto es para educación básica? Son 690,000 millones de pesos para Ok, educación para básica. educación básica, nada más. Para educación básica. Ajá. ¿Cuánto gasta el ramo 11? Pues el ramo 11 gasta alrededor de 107,000 millones. El ramo 25 son 47,000 millones y el ramo 33, que es lo más fuerte, son los 535,000 millones. Que el ramo 33 en qué manda el famoso fondo FONE, Ujú. Fondo de Aportaciones para la Norma Educativa y Gasto de Operación, que destina servicios personales, gasto corriente, gasto de operación y fondos compensatorios. Y ahí se van los 535 millones, que es la parte que el gobierno federal le da al Estado para que invierta en las escuelas. ¿Sí? Y también tiene el famoso FAM, el Fondo de Aportaciones Múltiples, que es para infraestructura, pero ahí solo hay 13,000 millones, que es con lo que se rehabilitan las escuelas. Que bueno, es complejo tener las escuelas en perfectas condiciones y sin embargo hace falta recursos, ¿no? Ok. La parte del ramo 25 son los servicios de educación básica en la Ciudad de México, que son 47,000 millones, y en el ramo 11, pues hay servicios de apoyo administrativo, que es lo que opera la Secretaría de Educación Básica, la programación de la educación básica de calidad, diseño de la política educativa, y bueno, es la parte, se puede decir, prácticamente administrativa de esto. Y bueno, si ya analizamos los programas, porque bueno, como nosotros sabemos, aparte de que el presupuesto se distribuye por presupuesto administrativo, funcional, pues también hay programas, ¿no? Hay presupuesto de operación que tiene la Secretaría o la Subsecretaría, pero también hay programas específicos que trata de buscar que, pues, efectivamente cumplir los objetivos que el gobierno plantea. Entonces, hay un programa que están sujetos a reglas de operación, que es el Programa para el Desarrollo Profesional Docente, que es para capacitar maestros. Hay un programa nacional de inglés. Hay el programa de becas de universidad, universal, de educación básica, Rita Cetina, que anteriormente eran las Benito Juárez, y pues allí hay una parte importante, que el gobierno lo que trata es que no haya deserción, que son 78,000 millones de pesos en becas Ok, para educación básica. evitar deserción, educación básica, preescolar, primaria y secundaria, que se Todas. enfoca más en primaria. Se enfoca más en primaria. Digo, siempre hay quejas de cómo haces para que llegue. Los mecanismos de asignación de los recursos siempre son los complejos, porque tú puedes dar el recurso de manera universal sin saber quién lo necesita, quién no, o a quienes lo solicitan. Y una vez que lo solicitan, no necesariamente tienes el acceso a un cajero. Son temas complejos, pero bueno, el intento se tiene que hacer. Y a veces, pues, se dan críticas de esto, ¿no? De que sobra dinero de becas, se redistribuye otra cosa, pero siempre cuando sobra recurso federal, se tiene que notificar a la Cámara de Diputados y dar preferencia a todos los programas de desarrollo social. Sí, pero pues al final de cuentas no conviene que sobre dinero, porque quiere decir que no se está necesitando. Y la realidad visible es que sí se necesita Pues dinero. puede ser o que no se necesite, o que las personas que lo recibieron no tuvieron la oportunidad de. Entonces De también cobrarlo. de cobrarlo. Entonces puede ser que el acceso sea complejo, pero bueno, es un tema difícil, ¿no? Tú puedes dar una tarjeta de bienestar, a lo mejor alguien que está en la sierra y no necesariamente No, pues pudo no hay bajar, cajeros, pero no bueno, hay son formas temas de... que me imagino que los gobiernos están tratando de ver cómo soluciona, porque bueno, no es fácil también enfrentar todos estos problemas y los mecanismos para hacer que el recurso llegue a toda la gente no es sencillo. Muchas veces a lo mejor los que tenemos acceso a un cajero o alguna transferencia electrónica, pues creemos que puede ser sencillo, ¿no? Pero hay nosotros gente pensamos que bueno, no lo tiene, ¿no? Pero bueno, son dificultades. Déjame pasar unos saluditos sí, claro. para que te concentres y dices, Gracias. ¿qué me falta? ¿Qué me falta? Tomes Faltan agua, muchas te cosas. hidrates y retomemos. No son datos, no te preocupes. Dialoga Bayase dice que bienvenido al programa al maestro Paulo Carrillo Torres. Bien nos da una entrevista del presupuesto educativo y esta es tu casa. Muchas gracias. Kenia Morales, buenas noches, saludos para todos. Kenia, la semana pasada yo te
di unos saluditos en vivo porque fue tu cumpleaños un día anterior, o sea, la semana pasada fue tu cumpleaños el martes y yo te felicité y no nos viste, Kenia. Yo que dije, voy a esperar, no la voy a saludar en el Facebook ni nada para saludarla aquí en el programa y no nos viste, Kenia, nos fallaste hace 8 días. Ben Tur Mastroniani dice que muy buen tema, saludos, muchas gracias. Ventur, un gusto. Es conocido, ya tenemos Ya rating. lo ubiqué. Bueno, el nombre no es típico, entonces Sí. creo que es mi amigo. Ok, David Moreno, él nos sintoniza desde la Ciudad de México. Por cierto, ahí estuvo colaborando y acompañando al maestro Ausencio, creo que en el programa de Trata, sí, ¿verdad? Muchas gracias, David, por visitarnos, por sintonizarnos, estar aquí al pendiente de los temas. Saludos y pues ya el maestro Ausencio ya anda emocionado y que ya también se quiere volver a ir a la Ciudad de México. Extraña el frío. Extraña el frío, ya nos regresaste engripado. Ahora sí, ya que tomaste Gracias. aire, retomaste ideas, sigamos. Bueno, otro de los programas importantes de que se invierte en educación básica es el de La Escuela es Nuestra, Ajá, que bueno, pues, ahí tiene un objetivo de pues hacer el horario completo en educación básica, seguridad alimentaria. Hay cosas muy loables que bueno, siempre al final de cuentas el presupuesto es uno y la evaluación al final del resultado del programa es otro, pero bueno, siempre es importante la intención de la inversión, ¿no? este programa sí es de la administración de Eh, Morena, Sí, bueno, de Andrés Manuel. los programas han ido evolucionando, les Ajá, van cambiando la nomenclatura, le van ajustando. Una de las recomendaciones, perdón, que nos hacen siempre los organismos internacionales, ajá, aquí en México y sobre todo en Latinoamérica somos muy dados a querer crear programas para cada cosita. Entonces nos decían de todos los programas los pueden unificar, que al final de cuentas el objetivo es común y se puede en un solo programa aglomerar o amalgamar varios objetivos similares. Y bueno, este programa inicialmente se llamaba Programa Escuelas de Excelencia para ajá, abatir el rezago educativo. Ahora la escuela es nuestra. Y bueno, pues son históricos los programas. También está el de expansión de educación inicial. ajá, En su momento se le llamaba fortalecimiento de la educación temprana y el desarrollo infantil, que se destinan 866 millones de pesos. Y bueno, son temas que bueno, van evolucionando, el objetivo es el mismo, hay quien decide que luego tienen nombres más adecuados o nombres más pegajosos o más sí. atractivos, porque tenemos la tendencia a poner nombres muy largos y tratamos de hacer cambios Y en luego el nombre para terminamos hacerlo, diciendo nada más las iniciales, ¿verdad? y luego terminamos diciendo las Las iniciales. iniciales, Pero sí. bueno, la parte de educación media superior, Ajá, uno de los cambios importantes o asignaciones importantes, se asignaron 9.040 millones más en el ramo 11, que es complemento de los servicios educativos, pero ese se traduce en el programa La Escuela es Nuestra, pero a nivel medio superior, ok. que era parte que no existía en el medio superior, solo se destinaba a básica. Y bueno, yo supongo que los resultados que han obtenido, porque bueno, no revisé los resultados que se obtuvieron porque hay evaluaciones que publica la SEP, pero supongo que han de haber sido buenos y buscan replicarlos a nivel medio superior. Y bueno, también la parte de becas, aquí se sigue llamando becas Benito Juárez, el media superior, son 40.922 millones de pesos en Ajá. becas en media superior. Los mismos objetivos que debe de haber para el educación básica, evitar deserción, que todos estudien, que puedan terminar sus estudios Sí, pero satisfactoriamente. pues ya estamos hablando de educación media superior, ya los niños o los jóvenes son más independientes, más pensantes, es ahí donde piensan si sí o no, son más como que ya se despegan un poquito más de los papás, ¿no? Sí, aunque sí hay mucha deserción, todo el mundo, si revisamos las estadísticas de cobertura, nivel básico prácticamente está en el 100%, siempre le ponían 110, ciento y tantos, porque el grupo de edad que se hace el análisis, pues es prácticamente de cuando entramos a la primaria, que es a los 6 años y a los 12, pero siempre hay un margen de, creo que son 4 años, o 2 años lo máximo que puedes estudiar en primaria, si no te ya mandan otro grupo, ya no puedes O estar sea, estudiando de que 15, de 16 años, grandote, o sea, exactamente, ya tendrías, ¿todavía existe? todavía ¿Todavía existes, existe? por eso de repente la cobertura se va al 110% porque el grupo de edad se rebasa un poco. Bueno, hay que comprender, secundaria es una edad de muchos problemas hormonales
y que son adolescentes porque adolecen de todo. Pero eso se quita con los años, ¿eh? Les aseguro, yo les aseguro que se quita. Bueno, la intención de la idea era llegar, bueno, hay 60% de cobertura en media superior. Ajá. Mucha gente de los que salen de primaria no accesa, ya no tiene acceso pues a la educación media superior. Tenemos una cobertura del 66% aproximadamente en promedio. Pues es parte de lo que se tiene que hacer, o sea, ¿por qué dan becas? Para tratar de que más gente continúe los estudios y no haya deserción. Porque hay más opciones, ¿no? No Hay más solamente opciones. tenemos las escuelas de universidades, tenemos las escuelas tecnológicas. Las escuelas tecnológicas, que también se debería dar cierta importancia para ampliar el abanico de opciones. Y bueno, al final en la educación superior la cobertura está alrededor del 33-35%. Y bueno, son temas complejos. Las becas intentan crecer esta parte de la cobertura. Pero pues, según recuerdo, yo creo que mi memoria me falla, pero aproximadamente creo que fue en 2006, 2007, INEGI sacó un estudio de las causas de deserción, pero ya no le dieron continuidad. Si nosotros revisamos las estadísticas de INEGI, pues hay cierta información o ciertos censos o estudios que se replican cada cierto tiempo. Hay otros que son a petición de alguna secretaría, pero hay unos que se hicieron que creo que eran buenos y que no se les dio continuidad. ¿Cómo podemos abordar una buena política educativa? Pues teniendo la información. Pues si tuviéramos las causas de deserción de estos chicos, podríamos probablemente abordar de manera precisa esto, porque ahorita podemos estar suponiendo, y a lo mejor no es difícil, pero se habla que de la falta de oportunidades laborales, que problemas en el trabajo, que embarazaron a la novia. Suponemos un montón de cosas, pero nosotros no somos jóvenes y Exacto. Nuestro criterio de jóvenes probablemente nomás es único, no es el de todos. Sí, y si metemos a parte de la delincuencia organizada, pues mucha gente prefiere eso porque en teoría interpreta que hay mejores oportunidades económicas que en el mercado laboral, pero todos son conjeturas. Al final de cuentas no hay una continuidad de los estudios que nos permita precisar efectivamente cuáles son las causas precisas de la deserción y poder tomar unas decisiones. Y nos lo han mencionado en economía y en muchos lados cuando tomamos clases. ¿Quieres tomar una buena decisión, una buena política pública? Tenemos que tener información. ¿Quién genera la información? Pues el INEGI es de los que más. Y una de las cosas donde el gobierno debería invertir es generar estadísticas confiables que nos ayuden a definir estas políticas públicas. Y bueno, entrando ya a la parte de las instituciones de educación superior, porque bueno, la educación superior, pues en lo asignado, en 2024 tenía 161,000 millones de pesos y para este 2025 son 167,000 millones, una disminución del 0.52% en términos reales. Digo, esto también se dio en el primer saque, como dicen. Las primeras versiones presupuestales venían el presupuesto en educación superior a la baja, el presupuesto de la UNAM, de las universidades públicas. Ajá, y sí se dio un pequeño cambio. Sí se dio un cambio, sin embargo, pues si revisamos, sigue siendo la baja. Si revisamos, por ejemplo, las universidades federales, la Universidad Pedagógica Nacional, prácticamente todas tienen una disminución del 0.76% en términos reales. Sí es una disminución, sí. ¿Sí, verdad? Sí, es cierto. Sí se ve. Sí, es cierto. Como la Universidad Pedagógica. Todos para que no se me agüiten, quítale un 0.76%, 77%. Sí, son temas parejos. Para que todos parejos. Para que sí, no ya todos tuvieron incrementos en términos nominales o en dinero, pero implica, si lo comparamos con el deflactor del PIB del 4.3, pues sí hay una disminución en la Universidad Pedagógica, en la Universidad Autónoma Metropolitana, la UNAM, el Instituto Politécnico, la Universidad Abierta de Distancia, los Centros de Enseñanza Técnica Industrial, los CETIS, el CIMBESTAB, el Colegio de México, la Universidad Autónoma Agraria también tiene a la baja, el Tecnológico Nacional a la baja, y las universidades públicas estatales alrededor del 1.16%. Ahí entramos nosotros. Ahí entramos pues, las universidades que están. Y las universidades tecnológicas fueron las más afectadas con un 4.12% de la baja. Y pues sí. Bastante. Sí, bueno, ellos tenían 5,243 millones y les dejaron exactamente lo mismo, que por eso es el 4.12%, que es a la hora de aplicar la fórmula, pues bueno, el deflactor es del 4.3, pero se traduce en una disminución real de 4.2. Sí, dijeron así como que todos parejitos para que luego al rato no anden de ahí. Exactamente. Y bueno, parte de estos temas
volvemos a lo mismo. Ahí las becas de jóvenes escribiendo el futuro, ellos sí tienen un incremento del 0.24%, son 12,000 millones, que es parte de lo bueno. Universidades para el Bienestar Benito Juárez tienen un incremento del 86.93%. Son las del bienestar, Son las así del como, bienestar. ok. Ellos tenían 1.547 millones y se les asignó 3,000 millones. ¿Es bueno o es malo? Son opiniones. Pues, Bueno, se han realizado algunos estudios que los debe tener la Secretaría de Educación Pública, porque en su tiempo los presentaron cuando estuvimos ahí en la Comisión de Educación. Desde Calderón, desde varios presidentes atrás han intentado abrir un nuevo grupo de universidades y al final de cuentas la mayoría desistió, no fue el caso de los gobiernos actuales. ¿Por qué? Bueno, porque las universidades, bien o mal, ya tienen el conocimiento, el famoso cómo hacerla. Entonces por lo que se menciona en el estudio, es más fácil invertir en los que ya saben, que no necesariamente van a tener que invertir en más directivos, sí en más maestros, a lo mejor no en más todo, pero es más barato que generar una universidad nueva que implica que tienes que invertir en infraestructura, tienes que invertir desde el que hace limpieza hasta el que dirige la escuela, tienes que invertir mucho más, y en lo que aprenden o tienen su curva de aprendizaje para generar estos estudiantes, pues pasa tiempo. Digo, nosotros los que como maestros trabajamos en la Universidad de Guadalajara, tiene bastantes años la universidad, hay centros universitarios o lo que se conocía como facultades que tienen mucha experiencia, se crea un centro universitario nuevo y los centros universitarios nuevos se crean con el expertise que ya tienen la parte directiva y administrativa de la universidad, y sin embargo el proceso de consolidación sigue siendo algo lento, a pesar de que ya tienes como la estructura. Sin embargo, es más fácil abrir en una universidad nueva un nuevo campus que abrir una universidad nueva desde cero, porque hay que generar programas educativos, todo nuevo y genera programas. Sin embargo, bueno, hay 3,000 millones más que esperemos que se vean reflejados en alumnos, ¿no? Y que efectivamente sean egresados de calidad. Eso. Sí, pues ese es el riesgo, ¿no? Que no sabemos el tipo de calidad. Nos pueden decir que sí. Nos pueden decir que sí. Nos pueden decir que sí porque pues además es su propia herramienta y es su propia arma y ellos tienen su propia información. Sí, y ya, bueno, podríamos mencionar los temas por cada uno de los estados y prácticamente lo que mencionamos hace un momento, ya cerrando las disminuciones por estados, prácticamente todas las universidades públicas en términos reales disminuyen en 1.15%. Aquí vemos todos los estados. ok, así parejo, también me da como parejo. Que hizo, aplícale tanto menos. Sí, bueno, aquí aparece la Ciudad de México porque en algunos años le asignan recursos, en este año ya sacaron de luz 006 recursos, porque seguramente ya se lo están dando de otro lado. No lo he identificado todavía, pero ya se lo han de estar dando por otra vía. Ok, entonces. Y bueno, también, si ya comparamos... Pues eso está chido, saber cuánto te están dando por alumno. Sí, si comparamos las universidades públicas estatales con su matrícula en educación media superior y educación superior, Chihuahua es la universidad que recibe un mayor subsidio por alumno. Estamos comparando el presupuesto 2024 por la información de la matrícula. La información de la matrícula, el corte que presentan las estadísticas de ANUYA es al 2024. Entonces tomamos el presupuesto 2024 para tratar de hacerlo comparativo. Y pues el subsidio por alumno en promedio. Al año, ¿verdad? Es anual. Al año. Es de 1,468,000. Sin embargo, bueno. Sacado, y así sacándole las cuentas exactamente. Dividiendo. Pero bueno, Chihuahua es el que más recibe. Más o menos se le da unos 89,000 por alumno. Y el caso de Jalisco está en el lugar 31, quitando la Ciudad de México, recibe 21,000 pesos. Seríamos el último, si quitáramos a la Ciudad de México. Exactamente, entonces digo, pues es complejo. ¿No les estamos dando profesionales de calidad o qué? Siempre ha sido temas complejos. Normalmente aquí en nuestro país se diseñan programas intentando solucionar cierto problema. En los años, más o menos que fue en 2008, 2007, se creó un programa para subsanar problemas de las universidades públicas que tuvieran problemas financieros por algún tema de que, bueno, a lo mejor no diseñaron bien sus sistemas de pensiones, varias cosas.
Entonces, hubo universidades como la Universidad de Guadalajara que se abocó a reformar su sistema de pensiones, 2 años recibió recurso, que recibía bastante porque había hecho una reforma importante. Sin embargo, pues había universidades que no hicieron y años y siguieron recibiendo porque tenían problemas financieros. Entonces, tendíamos a premiar a aquellas universidades que no hacían modificación y a las que sí lo hicieron les dieron 2, 3 años y dijeron, pues tú ya me subsanaste, ya no te doy porque aquellas tienen más problemas. Entonces, tenemos esa tendencia de premiar al que no hacen las cosas. Premiar a los pobres, hasta en el tema de repartir participaciones también. Entonces, si haces el esfuerzo por tener más matrícula, no necesariamente se ve reflejado en un presupuesto. A ver la matrícula de Chihuahua, porque veo que nuestra matrícula, caray, ahí. Sí, son 20. Hasta estamos hablando de que Chihuahua, que tiene y que les destinan 89,287 por alumno al año, tiene una matrícula de 27,307 alumnos al año, ¿verdad? Al año. No es al semestre, es al año. Y estamos hablando contra una universidad de Guadalajara que está hasta al final, que nosotros hemos elevado nuestra matrícula con 335,000. 335,538 y nos dan 21,000 pesos 820 por alumno. Siempre es difícil medir, porque bueno, la Universidad de Guadalajara es una de las universidades que tiene más o menos a la par la parte de la educación superior y la media superior. Hay universidades que, aunque aquí dice que es la matrícula en educación media superior y superior, muchas no tienen media superior. Sí. Podemos decir que tienen afuera su cobertura es diferente, pero también es un tema complejo porque bueno, muchos van a decir que efectivamente la educación superior es más cara, y es cierto. A lo mejor te cuesta más un alumno de educación superior que un alumno de educación media superior, pero también si nos vamos a revisar por carrera, los alumnos de medicina cuestan más que un alumno de economía. Somos más calidad. Somos más baratos. Somos más calidad. Pero bueno, no es tema de... Bueno, es que nosotros ya ven por qué luego salen acá los números y que nos quieren aplicar aranceles. No debes de... No, bueno, volvemos al mismo tema. Aplicar una política pública no es sencilla porque a veces el hecho de aplicar políticas universales te lleva a ser como parejo y no necesariamente, mira, esto a veces te sale más caro medir o a diseñar un instrumento o encuestar a todo el mundo para saber cuál es el instrumento que tienes que aplicar, que normalmente los gobiernos optan por hacer políticas universales. Sin embargo, lo podemos mencionar claramente, el presupuesto de las universidades, aquí en Jalisco, pues prácticamente estamos una aportación, ya ahorita el gobierno del estado aporta más, pero históricamente era un 52-48. Hay otros estados donde la federación les da el 80%, o sea, hay diferentes porcentajes de las aportaciones federales y estatales. No ha sido parejo, pero ¿qué depende? Pues como dicen vulgarmente, el que tiene más saliva traga más pinol. Entonces dependía mucho de las gestiones de los diputados en su momento con los presidentes o de los gobernadores o de los rectores con el presidente en turno para la asignación. Cuando se fue estandarizando y tratando de regularizar los criterios, pues ya quedaron montos fijos que es difícil decir a lo bajas. Es como cuando quisieron poner una fórmula, se me fue el nombre, lo que actualmente es el FONE, que es el Fondo para los Recursos de la Educación Básica, tenía otro nombre anteriormente, pues intentó hacer una fórmula para distribuir de manera equilibrada los presupuestos. No fue sencillo porque implicaba bajarle recursos a quienes tenían ciertos indicadores a la baja o no tenían tantos alumnos, pues se buscaba restringir el presupuesto. Entonces no es fácil que cuando ya te están dando un presupuesto te digan, no, te lo vamos a quitar. Entonces estas políticas públicas son difíciles de implementar porque bueno, sí hubo errores en el pasado con la asignación de recursos y cómo se distribuía, y no es fácil hacer las correcciones actuales. Entonces son temas difíciles. Para concluir, porque sí tengo un saludito último. Ana Paula Castellanos nos dice que saludos. Gracias. Muchas gracias. Y bueno, concluyamos. Una disculpa por extenderme tanto. No terminé todos los temas, pero bueno, conclusión. El presupuesto no necesariamente te garantiza una mejor educación. Debe ir acompañado con políticas públicas adecuadas. Y efectivamente es más fácil criticar esto de este lado que aplicar las políticas públicas. Siempre es difícil. Es difícil aplicar una política porque se puede tener las mejores intenciones y no necesariamente los mejores resultados.
Entonces, ¿cómo podemos salir adelante? Trabajando todos juntos en armonía y tratar de sacar al país a través de la educación. No se les olvide, un país educado con cultura, que también la cultura es parte importante de la educación, con deporte y alejados de las drogas, nos van a llevar a un mejor país. Y bueno, tenemos que confiar un poco más en las instituciones, pero para eso el gobierno nos debe dar los resultados para poder confiar en estas instituciones. Sí. Entonces, pues echarle ganas. Y no es porque yo lo quise cortar. A mí me dijeron que temprano, porque se tiene que retirar temprano, porque no se va a misa. No sé, Yo me no sé qué preocupaba el tiempo que no iba a cubrirlo todo y creo que la boca no me para. Pero bueno. Y no supero eso de que los economistas, pero sí necesitamos computadoras para descargar nuestras series de datos y poder hacer cálculos en Stata, en eViews, en todos los programas de estadística, y así nos salen bien bonitas nuestras proyecciones y podemos pronosticar lo que va a suceder. Y ¿qué te puedo decir? Muchas gracias, Paulo, por estar en este programa. Muy bienvenido. Yo creo que te vamos a tener que traer para una segunda parte, tercera, cuarta parte. Gracias no sé, a ustedes. Porque fue muy, muy interesante todo el tema. Yo también me quedé con ganas de conocer más porque, como dice, lo importante de un economista y una persona que sabe tú de educación y de presupuesto es hacer que los datos hablen, y los hiciste que hablaran. Así como los guitarristas dicen que las guitarras hablan, las hacen hablar. Los economistas hacen hablar y escupir a los datos, ¿verdad? Eso dice un economista que se llama también Enrique Cuevas, ¿verdad? Que ambos conocemos, muy bueno para temas de estadísticas. A mí no me queda más que agradecerte de nuevo. Gracias a ustedes. Agradecerle al maestro Ausencio de la Rosa, que anda un poquito engripado, por su visita en la Ciudad de México, pero pues ya se está preparando, está tomando más vitamina C, más limón y más jugo de naranja, que porque va de regreso, y que con mejores invitados y que con mejores temas y mejores preguntas, y bueno, a mí me dijo que todo mucho mejor allá. Y a mí no me queda más que despedirme, decirles muy buenas noches, muchas gracias y nos vemos de nuevo en una semanita. Gracias. Gracias.